Bueno, buenas noches a todos, gracias por conectarse. Mi nombre es Amanda Brito del Pino, yo soy parte de la Coalición de las Américas. Estoy trabajando sobre todo en las relaciones con el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Hoy nos invitaron a Violeta y a mí a liderar un poco esta exposición, es en el marco del Día Mundial de la Hemofilia. Hemos generado una serie de encuentros con el objetivo de informarlos a todos con respecto a las tendencias de los tratamientos. Este, Esto es sumamente importante. Hay varios actores de la industria que nos están acompañando, como Kedrion, Pfizer y Biomarin, y consideramos que realmente es fundamental para todos nosotros tener esta información para poder, desde cualquier país que estemos, elegir y poder pelear y, hacer advocacy por el mejor tratamiento. Ahora le voy a dar la palabra a Violeta, que va a presentar a la doctora. Muchas gracias, Amanda. Bueno, yo soy Violeta Farah, participo en la COA como coordinadora del Comité Juvenil, el Comité de Jóvenes, y soy de Venezuela, participo en la Asociación Venezolana para la Hemofilia como líder del proyecto, líder del Comité de Mujeres. Para mí es un honor presentar a la doctora Boada porque es una muy gran amiga y un icono acá en Venezuela. Bueno, su pequeña introducción es que la doctora Sara Boadas es médico de Venezuela con un posgrado en medicina interna y hematología. Desde 1993 hasta julio del 2021, se desempeñó en la consulta de hemostasia y trombosis del Banco Municipal de Sangre, Distrito Capital, en Caracas. Desde agosto del 2021 ejerce como jefa del Departamento de Investigación y Docencia del Banco Municipal de Sangre del Distrito Capital y directora del Centro Nacional de Hemofilia de Venezuela. Ella es profesora del posgrado de hematología en la Universidad Central de Venezuela, Caracas, y es miembro de las sociedades científicas Sociedad Venezolana de Hematología, Grupo CLAHT, ISTH y ASH. Adelante, doctora. Gracias a las dos y a todos ustedes por invitarme, especialmente a la Coalición de las Américas, a participar, digamos, en esta precelebración del Día Mundial de la Hemofilia. Eh, Vamos a hablar acerca de los concentrados de factores de vida media extendida. Una pequeña introducción acerca de la molécula del factor 8 de la coagulación. Esta es una proteína que es bastante compleja, bastante grande, tiene 2.332 aminoácidos y es un heterodímero con una cadena liviana y una cadena pesada. La vida media del factor 8 es de 8 a 12 horas. En cuanto al factor 9, es una serinproteasa de síntesis hepática y del grupo de los vitamina K dependientes. Es una glucoproteína de 415 aminoácidos, mucho más sencilla y más pequeña. Y su vida media plasmática del factor 9 es de 18 a 24 horas. Aquí vamos para traerles, digamos, cómo ha sido el progreso en el tratamiento de la hemofilia. Tenemos que ya a mediados de los 70 se comienza, digamos, a mejorar el tratamiento o a apuntarse lo que es el tratamiento moderno de la hemofilia, ya que se comenzaron a usar concentrados plasmáticos para el tratamiento de la hemofilia, así como también la desmopresina. Después, posteriormente, como en los 80, estos concentrados plasmáticos se recibían tratamiento para inactivación viral, o sea, ya son concentrados seguros. También alrededor de los 80 se vio la importancia, bueno, de los 80 no, desde un poco antes, de los mediados de los 70, la importancia del tratamiento multidisciplinario.
esta es una condición que es de la sangre, pero que haya afectación de las articulaciones, de los músculos, o sea, de todo lo que es el sistema musculoesquelético. Entonces era necesario incorporar a los ortopedas, a los fisiatras, a los fisioterapeutas, además consejería genética, enfermería, farmacia, psicología, una serie de especialidades que mejoraban el abordaje del tratamiento de las personas con hemofilia. Entonces, también ya a mediados de los 90 comenzó la producción también de factores recombinantes y de los agentes bypassiantes para el tratamiento de las personas con hemofilia que desarrollan inhibidores. Posteriormente, ya alrededor del 2010 o después del 2010, ya digamos, se dispone con tecnología de bioingeniería de concentrados de una vida media más extendida, más larga, más prolongada. Entonces, la meta de la profilaxis en la hemofilia es la profilaxis, primero que todo, es la infusión regular de, digamos, los concentrados que están deficientes, ya sea el factor 8 o el factor 9, si es hemofilia A o hemofilia B. Una profilaxis regular es la infusión entonces de estos concentrados con la idea de prevenir los sangrados espontáneos y con ello, por supuesto, evitar el daño de las articulaciones. Se decía que un nivel de factor 8 de 1% era considerada la meta de la profilaxis, pero esto a partir del 2020, con, digamos, la salida de las guías de la Federación Mundial de Hemofilia, ellos se dieron cuenta que realmente no era suficiente con 1%, seguía habiendo daño articular y esto no es lo que se deseaba. Entonces ellos recomendaban o recomiendan de 3 a 5%. Esto, sin embargo, ha ido aumentando y lo que se está tratando de lograr es que haya 0 sangrado articular en un año en una persona. Y esto estaría alrededor entre 10 a 15% de factor 8 en el caso de la hemofilia A. Entonces, vemos que la investigación en farmacología, hay dos grandes líneas. Una es el desarrollo de moléculas nuevas que mejoran las características de los fármacos que están disponibles, y el otro es investigación de cambios en la forma de administración o modificaciones de alguna de las moléculas originales del fármaco, con la idea pues de modificar y de mejorar la eficacia y la tolerancia de estos medicamentos. Entonces, las formas farmacéuticas de liberación sostenida o los profármacos y la asociación con, por ejemplo, lípidos, son ejemplos de cómo se puede mejorar estas moléculas. La vida media de los concentrados de factores de coagulación. La vida media de un fármaco es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de una droga o medicamento. La vida media determina, en el caso de los factores de la coagulación, cuán frecuentemente debe administrarse este concentrado para proteger de los sangrados. Entonces tenemos que el tratamiento de la hemofilia A son concentrados de factor 8 y cada unidad de factor 8 infundida por vía endovenosa va a elevar el nivel plasmático del factor 8 en un 2%. Los concentrados de vida media estándar duran de 8 a 12 horas y la profilaxis generalmente se tiene que hacer 3 a 4 veces por semana. Con los concentrados de vida media extendida, la vida media está alrededor de 19 horas y la profilaxis entonces se logra 2 veces por semana. Digamos que recordando, entonces la profilaxis se usa generalmente es
para las personas con hemofilia grave, con el fenotipo grave, o con moderadamente grave, usualmente los que tienen menos de 3% de factor. Es infusión continua, semanal, por vía endovenosa, y esto, por supuesto que al principio en los niños pequeños pues tienen muchos problemas del acceso venoso, muchas veces periférico, y muchas veces hay que implementar pues la colocación de Portacat para, digamos, la infusión del tratamiento endovenoso. Esto también tiene un problema en los adultos. Muchas veces ya, digamos, por decirlo coloquialmente, se fastidian un poco y entonces abandonan los regímenes de profilaxis, no los cumplen tal cual como son indicados, ¿no? Entonces esto, por supuesto, tiene sus problemas. En cuanto al tratamiento de la hemofilia B, se hace con concentrados de factor 9 y cada unidad de factor 9 que se infunde por vía endovenosa va a elevar el nivel plasmático del factor 9 en un 1%. Los concentrados de vida media de los factores 9 es de 18 a 24 horas. Y entonces la profilaxis se usa 2 veces por semana con esos concentrados. Con los concentrados de vida media extendida, la duración es de 7 a 10 días, entonces la profilaxis se hace cada 7 a 10 días. Entonces, se logró, disculpen un momentito, digamos, la creación de concentrados de vida media extendida por varios métodos. Uno de los primeros métodos es el método de ingeniería de fusión de la proteína, que es el factor de coagulación, ¿verdad?, a otras sustancias o a otras moléculas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tecnología con la fusión FC, que es la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, lo que se logra es que esta función, el receptor de esta fracción cristalizable de la inmunoglobulina G neonatal, pues se una a la proteína a la cual se quiere, por ejemplo, en el caso del factor 8, al factor 8 recombinante, se une y lo que se logra es que se evita que se degrade. Y por esto, pues se logra que también dura mucho más tiempo de su vida media. Entonces, estas tienen un buen nivel de seguridad y en estos casos, por ejemplo, tenemos el del factor 8 a la unión a la FC, es el Elocta o el Eloctate, y el del factor 9 unido a la fracción SC es el Alprolix. Aquí vemos que esta es la fracción que se une, en este caso, al factor 8. Vemos que con esto se logra pues mayor estabilidad y una duración mayor. En el caso de la albúmina, que es una proteína humana que tiene una vida media larga de por sí, es una molécula bastante estable, una vida media prolongada, entonces lo que se hizo fue fusionar factor 9 recombinante a la albúmina y con esto también se logró, digamos, prolongar la vida media, evitando la degradación. Todos estos medicamentos creados por ingeniería de fusión están aprobados tanto por la FDA como por la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA. Tenemos también otro método de, digamos, lograr unos factores de vida media extendida o prolongada, que es lo que se llama la pegilación. Y esto es el proceso de manufactura de los factores a través a la unión del polietilenglicol, que es la molécula PEC, que es un derivado del petróleo, y al unirse a las proteínas del factor 8 o del factor 9, lo que logra es disminución de la degradación. Y esto, por supuesto, hace que también se reduce la interacción con los receptores del aclaramiento o de la depuración, y esto hace que se prolongue la vida media. Hay varios sitios donde se puede pegar esta molécula PEC o
para lograr la pegilación. Uno es en el factor 8 a nivel de el sitio de la mutación de la cisteína. Estaría aquí en la molécula del factor 8. Entonces se pone la molécula PEC. Este es el HIVI y está aprobado tanto por FDA como EMA. Tenemos también que la pegilación puede ser a azúcares y estos que son, digamos, se unen o se pegan a los factores de la coagulación. Estos son, como vemos aquí en la parte del azúcar, en el caso del factor 8, y pues tenemos el Revinin y el Refixia, que son de Novo Nordisk, y con esto también se logra que se disminuya la degradación y aumente la vida media. También están aprobados por FDA y por EMA. Puede haber también una pegilación aleatoria, y aquí tenemos el Adinovate. Y como ven, es aleatoria porque puede ser en cualquier sitio que se pueda pegar de la molécula del factor 8. Y esto es lo que hace que también evita su degradación y prolonga su vida media. También están aprobados por la FDA y por la EMA. Hay otras modificaciones que existen en los factores recombinantes del factor 8. Y es como para lograr que haya una mayor afinidad por el factor von Willebrand. El factor von Willebrand de la coagulación tiene entre sus funciones servir de transporte al factor 8. Entonces, si tenemos un factor 8 de una sola cadena con unión covalente, lo unimos con el factor, logramos una mayor afinidad y con esto pues logramos prolongar su vida media. Este es el aftila. También tenemos modificaciones en el patrón de glicosilación o de sulfatación, y esto también hace que se prolongue la vida media. Y este es el caso del Simotokov alfa, que es el NUWIC. Estos medicamentos también están aprobados por la FDA y la EMA. Quizás ahondando un poquitito más en el Elocta o Eloctate, que es el esmorocotov alfa, vemos que este es un factor 8 recombinante donde hay una deleción del dominio B y que está unido a un fragmento FC de la inmunoglobulina G1. Fue el primer factor 8 de vida media extendida y la vida media tiene alrededor de 19 horas. En muchos estudios de los que se hicieron, se demostró que las personas con hemofilia A tenían una tasa anualizada de sangrado baja, entre 0 a 2 anualizada, con unas dosis semanales de 1,8 a 2,4. Estos estudios no reportaron desarrollos de inhibidores clínicamente significativos. Para estos estudios de estos medicamentos, digamos, tratados por bioingeniería, se miden la farmacocinética, o sea, cuánto es su duración, cuánto es el tiempo de aclaramiento, cuánto es el tiempo de lograr el valle, y también la forma clínica. ¿Y cómo vemos la forma clínica? Con la tasa anualizada de sangrado. Estas son las siglas en inglés. Entonces, esto es una manera de medir la eficacia de los tratamientos. Entonces, aquí tenemos como un resumen, digamos, de lo que es la pegilación, que es la unión covalente a moléculas pegiladas, y con esto entonces lo que hace es que se disminuye la filtración glomerular, o sea, por el riñón, se disminuye también la degradación proteolítica y el aclaramiento. Y esto es lo que hace pues, que se prolongue la vida media del factor. Tenemos también lo de la fusión del dominio FC de la inmunoglobulina G o de la albúmina. Entonces, el receptor FC neonatal se ubica en las células endoteliales y esto facilita, digamos, el reciclaje de la proteína a la superficie celular para luego pues, ser liberada a la circulación.
También, como se explicó antes, puede haber glucosilación y esto da mayor estabilidad enzimática. Disminuye también la excreción renal por aumento de la masa molecular. Unas nuevas moléculas que todavía están en fase 3 es usando los polímeros de proteínas Extend, que lo que hace es que incorpora polipéptidos no estructurados para extender la vida media. Este se usa para el factor 8. También tenemos el desarrollo de un péptido carboxiterminal, donde hay fusión del terminal de la gonadotrofina coriónica a las proteínas, en este caso los factores de coagulación. Y también puede haber modificación de las secuencias de los aminoácidos, lo cual mejora la estabilidad y se logra un factor 8 recombinante de una cadena. Todo esto pues con la idea de que la vida media sea superior y tenga que a la larga tener que usarse menos infusiones semanales, lo por cual por supuesto redunda en menos infusiones endovenosas al año. Esta de las últimas moléculas tenemos el efanesoctocog alfa. Esto está en fase 3, es una nueva clase de terapia donde hay un reemplazo del factor 8, donde se desacopla el factor 8 del factor von Willebrand endógeno. O sea, recuerdan que les dije que es el que le sirve de transporte. Y esto hace que se aumente su vida media. Está compuesto de un factor 8 sencillo. Aquí están los dominios del factor 8, no tiene el dominio B. Y se une a la fracción FC, al factor von Willebrand, que está por acá, y además al complejo Extend. Entonces, toda esta molécula pues hace que el factor 8 evite la degradación y el aclaramiento, y esto hace que se prolongue pues su vida media. Este es un estudio que se está haciendo en fase 3 en 159 pacientes multicéntricos para pacientes con hemofilia A severa mayores de 12 años. Entonces se cambió, digamos, al cambiar la profilaxis con el factor de 8 de vida media estándar, con esta nueva molécula, el efanesoctocog alfa, la tasa de sangrado anualizada disminuyó de casi 3 en los que tenían, usaban los factores de vida media estándar, hasta 0,69 con esta nueva molécula. O sea que hubo una reducción de la tasa anualizada de sangrado de un 77%. También se vio que la profilaxis una vez a la semana a 50 unidades por kilo da un promedio de actividad del factor 8 mayor a los 40% a los 4 días. Y al día 7 todavía tenía un 15% de factor 8. No hubo desarrollo de inhibidores. Y su vida media pues aumentó a 47 horas con esta modificación. Este es un resumen de las diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos la del elocta-eloctate, que como ya dijimos es una proteína FC fusión a una unión de un factor 8 recombinante, y la vida media plasmática es de 19 horas, o sea que se aumentó alrededor de 1,7 veces la vida media. En cuanto al Prolix, que es del factor 9 recombinante unido a la fracción FC, la vida media plasmática se llegó hasta 82 horas, o sea, un aumento de 4 veces la vida media de los estándares. En cuanto al rurioctocog alfa pegol, que es el Adinovate, que es un pegilado, tenemos que su vida media es de 14,3 y se aumentó de 1,3 a 1,5. El hildebión, que es un factor 9 recombinante unido a la albúmina, fíjense la vida media 101 horas, o sea, 5 veces más. El
Nanocof beta-pegol, que es el Refixia, es un factor 9, glicopegilación, la vida media larga de 93 horas y se aumentó casi a 6 veces el de la vida media de los factores estándar. El Damotocov alfa-pegol, que es el GIVI, es un pegilado de factor 8 y 19 horas de vida media plasmática, se aumentó 1,6. El Turotocov alfa-pegol, que es el Esperoct de Novo Nordisk, es un factor 8 recombinante glicopegilado, se logró una vida media de 18,4, o sea que aumentó 1,6 veces la vida media estándar de los factores estándar. Bueno, esto es lo mismo, la vida media de los factor 9, cuánto se prolongó. Y aquí tenemos, digamos, las dosis y vamos a ver el tratamiento de la hemofilia A con concentrados de factor 8 de vida media extendida. Tenemos entonces para el factor 8 recombinante pegilado, el Adinovate, la dosis recomendada es de 45 unidades por kilo, usarla 2 veces por semana y la vida media, como ya se dijo, es de 14,7 horas. El factor 8 recombinante pegilado, el GIVI, la dosis de 30 a 40 unidades por kilo, también se usa 2 veces por semana y la vida media está alrededor de 18,7 horas. Otro recombinante de factor 8 pegilado, el Esperoct, perdón, se usa 50 unidades por kilo cada 4 días y tiene una vida media de 18,4. El Octane tiene una dosis, se usa una dosis de 25 a 65 unidades por kilo y cada 3 a 5 días, con una vida media de 19,7 horas. El Aftila, que es un factor 8 recombinante modificado, se usa de 20 a 50 unidades por kilo, 2 a 3 veces por semana, y su vida media es de 14,2. El NUBI, que es un factor 8 recombinante, también glicosilado, modificado, se usa de 20 a 40 unidades por kilo cada 2 a 3 días y su vida media es de 17,1. En cuanto a la hemofilia B, su tratamiento con los concentrados de factor 9 de vida media extendida, tenemos el Alprolix, que es el recombinante de factor 9 unido a la fracción FC. De 100 unidades por kilo es la dosis, cada 7 a 10 días. La vida media de 82 horas. El Hildevion se usa de 75 unidades por kilo cada 10 días y su vida media es de 101 horas. Y el 9 recombinante pegilado se usa a una dosis de 40 unidades por kilo cada 7 días. Una vida media de 93 horas. Entonces, como vemos, esto ha permitido pues que, digamos, de una infusión de 3 a 4 veces por semana, que se traduce alrededor de 12 a 16 veces al mes, multipliquen eso por 12 para ver al año, infusiones endovenosas, ¿verdad? En el caso de la hemofilia A, 2 veces por semana, que al mes son 8, o sea que hay una disminución significativa del número de veces que hay que ponérselo a la semana, entonces pues generalmente se logra mayor adherencia al tratamiento. En el caso de la hemofilia B, pues es mejor aún porque de 8 veces al mes, porque usualmente con los factores de vida media estándar, la profilaxis para la hemofilia B es de 2 veces por semana. Con estos factores de vida media extendida es generalmente cada 7 días o cada 10 días. O sea que en lugar de ser 2 veces por semana, va a ser una vez por semana o cada 10 días, o sea, 3 veces al mes. Entonces, evidentemente esto redunda en una mejor calidad de vida y mayor adherencia al tratamiento de profilaxis. Esto me ha permitido traerles
un estudio que se hizo en nuestro centro con los factores de vida media extendida, los cuales de nosotros estamos dentro del programa de ayuda humanitaria de la Federación Mundial de Hemofilia, y en el 2019 se decidió, digamos, hacer este estudio de farmacocinéticas y se incorporaron varios pacientes con hemofilia A, con hemofilia B, 153 con hemofilia A, 37 con hemofilia B, ven la edad de 2 a 68 años, de 13 a 74 y las dosis. Se les hizo el estudio de farmacocinética a 34 pacientes que usaron el Eloctate que es el factor 8, y se vio que la vida media promedio fue de 21 horas, con un rango entre 11 a 43, a una dosis promedio de 40 unidades por kilo, y el tiempo para obtener el nivel valle fue de 125 horas, que es hasta donde, digamos, donde se obtiene el nivel más bajo, ¿no? Con la dosis que se administra. O sea, a las 125 horas fue que se logró el nivel más bajo, duró pues bastante tiempo de protección. Estos estudios de farmacocinética, es importante mencionarlo, que se hicieron a través del sistema WAPS-EMO desarrollado por la Universidad de McMaster, que está en Canadá, y al cual hay acceso a través de esta página. O sea, los centros pueden acceder a través de ellos, comunicarse con, con esta universidad, y generalmente pues se cumplen las condiciones y pueden acceder. Esto tiene la gran ventaja que los estudios farmacocinéticos tienen que hacerse tomas de muestra antes de administrarle el factor, a la hora o a la media hora, a la hora, 2 horas, diferentes. Antes se hacían los estudios de farmacocinética hasta 10, 12 determinaciones, hasta muchas más. Con este sistema desarrollado, que se llama el WAPS-EMO, con 3 determinaciones se logró hacer la proyección de la farmacocinética. Entonces se puede lograr una individualización pues, del tratamiento, porque no todos responden igual. Los niños generalmente hay que hacer un poquito, aclaran más rápido el factor, entonces quizás hay que usarlo un poquito más de veces, hay que ver cuánto es su vida media para tratar de adaptarlo. Por ejemplo, si nos dio en un paciente 21 horas, entonces, bueno, lo podemos usar cada 5 días. ¿Ok? Si en otro nos dio una vida media y el estudio farmacocinético nos dio, por ejemplo, de 17 horas, entonces lo usamos cada 4. Bueno, y ahí vamos individualizando. En el caso del factor 9, fueron 16 pacientes, esto fue con el Alprolix. La vida media promedio fue de 81,7 horas, con un rango entre 62 a 130. Y la dosis promedio que se usó fue de 21 unidades por kilo, con un rango entre 10 a 49, y el tiempo para alcanzar el nivel valle fue bastante largo, de 208 horas. Entonces, vemos que utilizando en promedio solamente 3 determinaciones, se pudo estimar la farmacocinética de una manera individualizada con este sistema WAPS-EMO. Y vimos la diferencia entre los concentrados de vida media prolongada en relación a los concentrados de vida media estándar. Entonces, en el caso del factor 8, fue de 1,3 a 1,8 veces mayor en relación a los de vida media estándar. Y en el caso del factor 9, fue de 2,5 veces mayor. Y el tiempo para alcanzar el nivel valle fue superior en los concentrados de vida media extendida. Entonces esto, como les expliqué anteriormente, pues permitió el ajuste de los esquemas de profilaxis de una manera particular. Tenemos entonces, pues,
En cuanto al factor 8C, una vez a la semana, estos generalmente son los niñitos en los cuales se incluyeron, que vimos que una vez a la semana era suficiente. Claro, esto varía. Si vemos que la tasa anualizada de sangrados aumenta, por ejemplo, a 1, entonces pues aumentamos a 2 veces por semana. Por supuesto que la farmacocinética ayuda, pero la evaluación clínica es fundamental. A los pacientes en los cuales se usaba la profilaxis cada 5 días fueron 61 pacientes, 2 veces por semana en 62 pacientes y 3 veces por semana hubo que usarlo en 11 pacientes. En cuanto al factor 9, a la Prolix, cada 7 días en 27 pacientes y cada 10 días en 10 pacientes. Podemos decir que en conclusión, en estos pacientes el uso del factor 8 recombinante unido a la fracción FC y el 9 recombinante unido a la fracción FC es un tratamiento seguro y además efectivo. Y además podemos decir que el modelo de estimación de la farmacocinética usado es una herramienta pues bastante simple, bastante útil y que está disponible y que ayuda a los clínicos a optimizar el tratamiento de profilaxis en las personas con hemofilia. El uso de estos concentrados de factor de vida media extendida ha sido de mucho beneficio para las personas con hemofilia, especialmente pues entonces a los que tienen hemofilia B, ya que se logró de verdad reducir las frecuencias semanales, aún usando pues unas dosis bajas. Este es el staff, estamos en el Centro Nacional de Hemofilia, el equipo multidisciplinario, y bueno, gracias por su atención y también celebrando adelantados el Día de la Hemofilia, que es mañana. Esto fue hace alrededor de 4 años, un paseo que se hizo para celebrar ese día al Cerro El Ávila en nuestra ciudad de Caracas. Todos estos son pacientes y bueno, parte del personal también. Gracias por su atención y bueno, si hay alguna pregunta, estoy Muchas abierta gracias. a contestar. Muy, muy interesante la presentación. Ahora los invitamos a poner preguntas en el chat y también tenemos dos preguntas que dejaron cuando se inscribieron. Violeta, ¿las tenés por ahí? Sí, aquí estoy. La primera doctora es de Jenis López, de Colombia, y pregunta, ¿qué beneficios o consecuencias trae el cambio a factor de vida corta a media extendida y si hay alguna contraindicación en el cambio de molécula? Muy interesante esa pregunta, muy importante. El switch o el cambio se ha hecho y los estudios que se han hecho midiendo específicamente el switch, digamos, o el cambio de los factores de vida media estándar a los de vida media prolongada, pues en realidad no se vio una de las complicaciones más temidas, por supuesto, que es el desarrollo de inhibidores. No hubo mayor desarrollo de inhibidores, sino los usuales, que generalmente pueden estar unidos a otro tipo de problema y no por el factor. Entonces, bueno, en realidad se vieron que son seguros y no hubo, digamos, inconvenientes a la hora pues de que hubiera desarrollo de inhibidores al pasarlos de vida media estándar a los otros. Y bueno, tienen la gran ventaja de que pueden usarse pues digamos más separadamente, ¿no? En el tiempo. Gracias. La segunda pregunta es de Edwin Bendesu, de Perú. Y él pregunta, ¿qué probabilidades de adquirir inhibidores con el factor de vida corta a media extendida en pediatría? Bueno, está en lo mismo. Recordemos que el desarrollo de inhibidores es algo que es multifactorial, a donde intervienen factores endógenos, o sea, de la persona, ¿no? De la persona con hemofilia, entre los cuales están el tipo de mutación. Hay unas mutaciones de las moléculas, tanto del factor 8 como del factor 9, cuando hay grandes de lesiones de la molécula, esto, digamos, propicia el desarrollo de inhibidores. Entonces, esos son factores que son, digamos, la etnia también, las personas de raza
africana se ha visto que también tienen mayor tendencia a desarrollo de inhibidores. Y así se han visto muchos factores que son del endógenos, pero también hay unos que son modificables. Por ejemplo, el uso de tratamiento a dosis altas con bebecitos pequeños, por alguna cirugía, por algún cefalohematoma, por ejemplo. Y esto a dosis continuada y por muchos días puede contribuir al desarrollo de inhibidores. Los inhibidores en realidad es bastante complejo, pero en realidad al hacer el cambio no se vio que se hubieran desarrollado más inhibidores, o sea que realmente no hay problema en ese sentido. No sé si queda claro. Tenemos otra Y una, pregunta de Hugo Reyes, que pregunta si el sistema de salud colombiano ya está informado de los beneficios de esta molécula. Eso es muy específico, lo podemos investigar. Por lo que entiendo, doctora, usted corríjame, es un tipo de tratamiento bueno, que ya está hace muchos años o hace bastante tiempo, probablemente estén informados, no necesariamente está disponible. Eso es lo que deberíamos de investigar. Exactamente, porque cada país pues tiene sus reglas y no les sabría realmente decir si, probablemente sí está disponible, o sea que, pero no sé si lo están distribuyendo, no me atrevo a decir porque no lo conozco. tenemos otra pregunta en el chat de Lucas Rubén y dice, buenas noches doctora, excelente charla, una consulta. En los ensayos clínicos, ¿han hecho alguno que específicamente tome en cuenta a pacientes con hemofilia, varones y mujeres de modo individual? Es decir, si los ensayos han incluido ambos sexos o solo varones y en el supuesto que hayan sido específicos de uno u otro sexo, si se han hecho algún estudio que sea preciso en pacientes mujeres con hemofilia y su afectación o desarrollo de inhibidores al respecto. Muchas gracias. Ok, en general, hasta los momentos se han hecho los estudios básicamente con los varones. Le explico por qué. Porque generalmente la forma de fenotipo grave afecta en menor cantidad, digamos, a las mujeres, porque, bueno, tiene, digamos, el otro con cromosoma X que protege un poquito, digámoslo así. Y entonces son mucho menos las mujeres que tienen un fenotipo grave y mucho más frecuente los varones, por supuesto, que tienen un fenotipo grave. Entonces, esto es lo que hace que los estudios de profilaxis en general se hacen en los varones. Eh, es diferente, por ejemplo, en el caso del von Willebrand, que es otra condición, es una coagulopatía también, pero allí sí se justifica y que la distribución en hembras, en mujeres y en hombres es más o menos similar y que afecta a ambos sexos, entonces, o a ambos géneros, perdón. Allí se ha visto que el uso de la profilaxis en las personas con von Willebrand severo es bastante conveniente porque evitas, por ejemplo, en las mujeres problemas con las menstruaciones que son tan abundantes y de una manera, digamos, está hasta 10, 15 días y cada 28 días sangrando y esto, por supuesto, las va a anemizar y empeora su calidad de vida, etcétera. Entonces, realmente profilaxis en hemofilia, aunque hay mujeres con hemofilia, porque las que tengan menos de 40 son hemofilia, pero la mayoría de las veces se trata de un fenotipo moderado y leve. Y se usa, por ejemplo, en la hemofilia A, la desmopresina es para la hemofilia leve, en las mujeres es bastante útil. También se puede usar factor 8, sí, claro, por supuesto, o factor 9, claro que sí, pero para ciertas circunstancias, por ejemplo, para cirugías, para exodoncia, para si están embarazadas para el momento del parto o de la cesárea, o sea, circunstancias especiales. Bueno, tenemos Eh, más preguntas. sí, Esta es de Candela. Luis Rojas. ¿Alguien está diciendo algo?
No, no, era yo que si querías leía, pero lee vos, tranquila. La primera es de Luis Rojas que dice, hola doctora, buenas noches. En la lámina dice que la vida media de la Proxilpor es de 82 horas. ¿Esa vida media es con cualquier cantidad de unidades que se usen o solo con 100 unidades por kilogramo? No, porque fíjate que en el caso que presenté del estudio que se hizo en el Centro Nacional de Hemofilia, la dosis tenía un rango entre 100 a 60. O sea, no llegamos a 100, perdón, entre 10 a 60, no llegamos a 100 unidades por kilo. Y sin embargo, la vida media cuando se midió, el promedio fue de 21,7 horas. Este, por eso es que, bueno, lo ideal sería tener los estudios farmacocinéticos, porque, bueno, ahí uno puede, mira, la vida media es de tanto, vamos a lograr, entonces vamos a hacerlo cada tanto. Lo que pasa es que eso usualmente es difícil hacerlo en todos los pacientes, ¿no? Pero por lo menos ahí uno se dio una gran idea de cómo era, digamos, el desempeño o la respuesta de nuestros pacientes a estos medicamentos. Y en base a eso fue que entonces se decidió hacerlos cada 7 días. Pero igualmente, la parte clínica es muy importante, por eso es que los pacientes deben ir a consulta cada tanto y uno les va evaluando y uno lleva el registro, uno revisa, ve las articulaciones, ve cuál es la tasa de sangrado. Es muy importante la tasa anualizada de sangrado para ver cómo está funcionando la profilaxis. Otra pregunta desde Ecuador. eh, Dicen, ¿qué tan importante es el rol del laboratorio clínico para determinar el desarrollo de inhibidores en los intercambios de moléculas constantemente, en especial de plasmática a recombinantes? Es decir, la determinación es muy importante y básica para dar seguimiento y solución para saber las unidades Ok. Bethesda de los mismos. Bueno, le agradezco la pregunta porque la parte del laboratorio siempre es fundamental. Los inhibidores, lo primero es que hay que pensarlos y muchas veces las madres de los niñitos o los mismos pacientes son las que nos dicen, pero en general la mamá de los niñitos es lo que nos dice, mire, yo veo que el niño no responde, le administramos el tratamiento y continúa con los sangrados. Entonces ya esa es una alerta. Además de eso, hay que hacer en los niñitos pequeños, cuando se comienza el régimen de tratamiento y especialmente la profilaxis, a los 5 días de exposición, o sea, cuando ya el niño haya recibido 5 dosis, hay que hacer determinación de inhibidores. Y de así después, de una manera, a los 20 días de exposición, después más o menos mensual, después cada 3 meses, cada 6 meses, y a los adultos usualmente se les hace una vez al año o si tienen que realizarse una cirugía. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber desarrollo de inhibidores, pero si una persona no ha tenido inhibidores hasta los 150 días de exposición, es difícil que vaya a presentarlo después. Entonces, es fundamental en los niñitos estar pendiente de los inhibidores y sí se debería hacer de forma rutinaria. No, no solamente porque haya cambio o switch de factor de un tipo de factor al otro, sino de una manera rutinaria, así siempre reciba, por ejemplo, concentrados de vida media estándar o concentrados de vida media prolongada. Siempre la determinación de los inhibidores es importante. Yo quería hacer dos preguntas en realidad. En Uruguay tenemos a todos los pacientes con hemofílica B en terapia con factor de coagulación normal y ahora se está registrando los dos medicamentos que nombraste. El switcheo, el cambio, ¿es inmediato o el paciente necesita tener algún tipo de preparación o de dosis carga o algo similar a lo que sucede con otro tipo, cuando se cambia a otro tipo de terapias? Esa es una. Y la otra es si este tipo de factor convive con el común cuando es necesario o no, o si ya cumple el efecto. Te pregunto porque justo, por ejemplo, con el emicizumab convive el emicizumab y el factor. En este caso, ¿cómo es? Ok, es diferente el emicizumab porque recordemos que el emicizumab es una terapia
de no Sí, reemplazo. sí, diferente, Exacto, diferente, no, y no, lo por tengo eso claro. conviven, porque el emicizumab se usa solo para profilaxis, no se usa en el caso de sangrado. Y por eso es que hay que colocarle, por ejemplo, si tiene una exodoncia, hay que colocarle factor 8, ¿no? Y en el caso de que tenga inhibidores, pues los agentes bypassiantes. Pero bueno, eso es un, digamos, un inciso. Ok. En cuanto al cambio o el switcheo de factor de vida media estándar a los de vida media prolongada, en realidad no hay que hacer ningún tipo de preparación. Sí, simplemente estar como un poquito más atentos porque, bueno, cualquier cambio que pueda manifestar la persona, pero en general no hay problema. Pero sí hay que estar atentos y hacerle seguimiento a la tasa anualizada, al desarrollo de inhibidores, si es conveniente hacerle los inhibidores, ¿verdad? Cada 3, cada 6 meses. Y hay que estar pendientes también del tipo de producto. Ellos generalmente recomiendan cuál es el mejor método de laboratorio o el mejor ensayo para hacer la determinación tanto del factor como de los inhibidores, ¿no? Hay que estar atentos a eso, pero eso el laboratorio usualmente se encarga de esa parte. Pero no hay que hacer una preparación especial, digamos. Se puede hacer digamos, hasta hoy uso bueno, a partir de la próxima dosis va a ser con este. Y bueno, y ahí vamos viendo, ¿no? Perfecto, y lo de la convivencia con el Ah, factor no, con la 8. convivencia. No, bueno, la convivencia, caramba, lo que pasa es que si ya estás usando el de vida media extendida, pues procura tener eso. Bien, Ok, pero por ejemplo, voy a decir específicamente, y me disculpan que ponga el caso de Venezuela, pero bueno, como yo trabajo aquí, eh, como ya expliqué, los factores de vida media prolongada nos donó la Federación a través del programa de ayuda humanitaria. Ya las autoridades de aquí, que son el Seguro Social, están comprando el NUBI, que es de una vida media prolongada, un poquito más corta que la del Eloctate, pero es una vida media prolongada. Entonces, ¿qué sucede? Procuramos usar en los pacientes lo que adquiere el Seguro Social, ¿verdad? Porque ellos se les hicieron la requisición para que tuvieran todos los pacientes. Pero algunas veces la distribución no es la adecuada, no llega, no sé qué, y si están los otros, pues bueno, los usamos. Eh, no es lo ideal, pero hasta los momentos afortunadamente no ha habido problemas. Pero no es lo ideal, sí, la verdad es que tratar de, si es un factor, pues que vaya, digamos, orientado a eso. Si esto se logra, por ejemplo, aquí se logró, digamos, con este tipo de producto, pero tenemos el problema de que no, la compra a lo mejor no ha sido suficiente para poder cubrirlos a todos. Entonces, tenemos esta pequeña bien. digamos, problema, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la presentación. Fue muy buena. Gracias a todos los que participaron. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no ya estaríamos para cerrar el último encuentro y bueno, y a celebrar todos mañana el Día Mundial, a seguir concientizando, compartiendo el conocimiento, así que gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar con ustedes y bueno, sí, a celebrar mañana todos los que trabajamos con ustedes y ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, nos vemos pronto.